días y gracias por acompañarnos. Como decía Borja, os voy a contar un poco de qué trata mi trabajo de campo. Estoy realizando en el neopaganismo, a través de la beca, como vimos ayer con Laila. Para situarnos un poco, el acceso a mi trabajo de campo, al ser un contexto de minoría religiosa y el secretismo en sí que les caracteriza, pues me llevó a recurrir a las nuevas tecnologías de información y comunicación como forma de acceso. Y bueno, pues a través de ello os voy a contar un poquito cómo fue el acceso y los dilemas que sufre el investigador por no estar en el propio contexto físico y las cosas que va viendo, porque al fin y al cabo lo que pretendes es acceder a una comunidad religiosa, un microcosmos externo, y te tienes que introducir a través de un mediador, que en este caso es el ordenador. Entonces mi contexto un poco es este, de las nuevas tecnologías, y este es el entorno en el que yo me tenía que enfrentar cuando empecé mi trabajo de campo. Bueno, como vemos, lo primero que te enfrentas es un poco la disposición de la página. Si tienes que observar y registrar todo lo que tienes enfrente a ti, como se supone que aprendes, empiezas con un orden estructural para analizar tu campo. Entonces empiezas un poco observando de arriba a abajo, de izquierda a derecha, total que al final a lo que te enfrentas es a la última parte que pone conectarse. Y esa es lo que te va a dar la clave a tu acceso. ¿Vale? Tienes que elegir un nombre de usuario, y ese es el primer dilema con el que yo choqué en mi investigación. Porque no sabes lo que hay tras esa pantalla, no sabes tu contexto, la jerga que tiene la gente que está a ese lado, porque es un marco de referencia y un marco religioso que es ajeno completamente a ti. Entonces, bueno, pues eliges el nombre que te va a representar durante toda tu investigación. Vas a dejar de ser la antropóloga, vas a dejar de ser Carol, vas a dejar de ser todo para ser esa nueva persona. Y eso es la primera prueba, porque desde ahí empiezas un poco el dilema de, vale, ahora choco con la lingüística en cuanto a que tienes que pensar de qué manera comunicarte en el rol que ocupas. No solo es ese acceso, sino que el cómo te vas a expresar va a marcar tu acercamiento o alejamiento al grupo. Y esa es la dificultad también que tiene Internet. Cuentas con que es escrito, no sabes. La gente no interpreta tus expresiones ni tus gestos, tú tampoco las de ellos, y eso también es un poco el conflicto. Así que cuentas con que puede distorsionarse las intenciones. Y se le suma un poco lo que os decía, que al fin y al cabo no conoces la jerga de las otras personas, por lo que tienes que partir primero de reestructurar tus esquemas y desarrollar otras nuevas estrategias comunicativas. Porque de repente desaparece la posibilidad de resolver los conflictos, los problemas y de decidir la toma de decisiones en ese momento. Entonces, bueno, juegas con un papel de no inmediatez. Aquí tienes tiempo, este espacio, este contexto te ofrece un tiempo nuevo para poder reflexionar y tomar decisiones. Tras ello, una vez que tienes un poco reconstituida o repensada cómo te vas a identificar, pues buscas a quién dirigirte. ¿Vale? De momento eres un simple observador, ni siquiera puedes empezar a hacer observación participante porque estás como en un plano ajeno a lo que te quieres acercar. Así que lo suyo es un poco observar quiénes son las personas que administran la web, quiénes son las personas que más contestan. Tienes que hacer un poco de estudio previo antes de poder acceder. ¿Vale? Y una vez que observas y decides eso, tienes que asumir también que hay unas normas y que te sometes a una vigilancia. Cuando te decides a introducirte, bueno, pues vuelves a esa comunicación contigo mismo sobre la lingüística, y cuando preparas tu mensaje, sabes que tu mensaje lo tienes que mandar a alguien que va a controlar que lo que dices está bien o mal en base a unas normas que ya marca el contexto. Hay una vigilancia, porque bueno, creo que todos hemos usado Internet y los foros siempre hay un administrador, y ese administrador tiene el poder, no solo, en este caso no tiene solo el poder de gestión, sino que tiene un poder también de guía religioso que luego veremos. Bueno, pues
una vez que te metes en esa evaluación de tu mensaje y tu medio presentación de lo que quieres hacer, te pasan tres opciones. O te aceptan, porque lo bueno también es que en este contexto no tienes que ir persona por persona presentándote y un poco votándole y demás. Puedes mandar un mismo mensaje a varias personas y entonces ahí sufres posibilidades como que sea la aceptación o la redirección. Hay gente que te dice, yo no te voy a ayudar, ve a hablar con tal persona, o que te acepte directamente, te paso la bienvenida y demás. Pero tú no sabes qué pasa con tu mensaje. Realmente estamos en planos distintos y yo estoy en el plano de mi casa, yo no estoy viviendo una experiencia en persona y ellos tampoco lo están haciendo. No saben quién es el investigador que va a estudiarles y no sabes si tu mensaje se mueve a un plano lineal, se mueve a un plano que pueden comunicarse entre ellos, tu mismo mensaje pueden hablar de ellos sin que tú estés, ¿vale? Y eso nos pasa a un lado y al otro. Por lo tanto, es una fluidez de comunicación multidireccional, en un multiespacio también. Si te cuentas con como paneles o escalas donde moverte, ¿vale? Bueno, en este contexto lo que te pasa también un poco cuando te accedes y ya te diriges a las personas y te aceptan, bueno, pues juegas con las interpretaciones, porque ya tienes tu sí, ya has accedido a tu campo, pero sigues sin participar y no sabes quién es el que participa contigo, el que se relaciona contigo. Y al ser un contexto ajeno, lo que sí que, por ejemplo, a mí me pasó, es que cuando te mandan mensajes, y pongo un caso concreto, mi primer mensaje de aceptación fue cuando me dijeron, bienvenida, vamos a quedar para contactar con un árbol. Entonces, claro, tú juegas al otro lado, no sabes cómo interpretar eso, no sabes la realidad de las palabras del otro. Y eso también son choques con los que cuenta el investigador cuando hace de un campo desconocido. Y cuando no ve los textos ni las interpretaciones que está haciendo el prójimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí ya empieza tu papel de participante, ¿vale? Y lo que escribes provoca reacciones, tanto tú como en el otro, y las reacciones de los otros son las que también tienes que tener en cuenta. Porque si no, al final, juegas un papel de que termines intentando construir al otro, pero no es tu función. Es decir, te limitas a, vale, ya me ha hablado, me está diciendo que contacto con un árbol, que puedo ir a centros, que puedo ir a cosas, pero no sé quién es. Y lo primero que haces es imaginarte a esa persona para poner cara, porque lo que tienes delante no es nada, es una pantalla de ordenador. Intentas personificar a la persona con la que te quieres comunicar. Y ahí es cuando, a mí por lo menos me pasó que tuve que decir, no es tu función ver cómo es el otro. Pero te das cuenta que a los otros también les pasa. Y cuando empiezas a ver la fluidez de mensajes, ves que ellos también responden dependiendo de lo que piensan del otro. Es decir, se nota cuando las personas se conocen y se nota también cuando intentan un poco escribir dependiendo de una edad, un físico, una personalidad que le asignan. Sí, eso todo pasa en un espacio que no es real, es un semi-espacio casi, ¿vale? Entonces puede haber esa distorsión, ¿vale? Y al final termina todo el mundo un poco interpretando, o al parecer eso parece por los mensajes que se quedan, ¿vale? Cuando no se da esa interpretación, ves en los mensajes que lo que pasa es que se acepta al otro y ya está, o sea, no hay más problemas, ¿sabes? Ves comunicación fluida y demás. Entonces, lo que yo observé en mi campo con respecto a estas personas que intentan construir a los otros, que reciben y mandan mensajes, que están creando una religión en un espacio que no es de nadie, también por el tipo de religión que a lo mejor lo constituye, pues ves de repente cómo se construyen los distintos roles y posiciones que hay en ese colectivo. Entonces, es un típico foro al que yo accedo, ¿vale? Con sus carpetitas y temas, pues, dependiendo de las religiones. Por ejemplo, dentro del neopaganismo hay carpetas para cómo hacer tus rituales, cómo acercarte a la Wicca, cómo acercarte a otras versiones del neopaganismo, a los druidas, demás, ¿sabes? Siempre es un foro de consulta y también de
bueno, de transmisión de información sobre teorías. Y ahí ves cómo las personas pueden ocupar el rol de el que aprende, el que enseña, el que comparte, el que se queja, el que forma siempre la conciliación, porque al fin y al cabo es una comunicación que tienes como 3.000 personas de distintas partes del mundo y no todas creen lo mismo. ¿Vale? Pero uno de los roles significativos es el que marca el administrador. El administrador no solo es de la gestión, sino que los administradores, cuando pasas a ver el campo religioso, te das cuenta de que también forman una figura de poder. Esos mismos administradores son los guías, en teoría porque son los que han creado ese espacio, porque lo gestionan y porque ellos son los que más tiempo llevan en ello, entonces la gente se va añadiendo y ellos luego corresponden con la realidad y los van guiando y demás. Y también ves ahí las reacciones de cómo influyen esos días, o depende de cómo conteste el moderador, pasan unas cosas o pasan otras. El mensaje no se percibe igual, entonces vas viendo un poco quién escribe, a quién se dirige, cómo lo hace, ¿vale? Y bueno, un poco también ayer nos contaba Gaia que sobre todo la Wicca consiste en una religión, bueno, de soledad, ¿vale? Un movimiento solitario, que la mayoría de las prácticas paganas son solitarias. Y eso es algo que en los mensajes que dejan en internet, que tú ves, como que reivindican mucho su figura de, bueno, yo solo en mi casa hago esto, pero quiero saber tal. Siempre van tirando de los otros. Entonces al final es un espacio donde entre todos aprenden una nueva forma de entender el mundo. Así que la figura del solitario no es tan solitario, es un solitario con un apoyo, con un alguien detrás. ¿Vale? El solitario puede elegir ser solitario en cuanto a las prácticas que realiza en su casa, porque no tiene a lo mejor a otras personas para hacer las magias, los rituales y demás. Pero esas magias y esos rituales aprende a hacerlos por lo que otros le han ido dejando en la web. La web es el nexo, es el contexto que une un poco a todos. ¿Vale? Y no solo por la transmisión de conocimientos, sino que ya se generan unas rutinas en las que los otros también ves cómo se usa ese espacio para requerir prácticas a los otros. Ya no es que tú hagas el ritual en tu casa, sino que es que ya por medio de internet tengo acceso rápido a los demás que me van a ayudar a las energías, prácticas y demás que yo necesito. Es decir, se da mucho, por ejemplo, el caso de pedir Reiki por internet. O sea, ya no necesitas que alguien te ponga las manos encima para que te sane. Ahora lo pides por internet a tus compañeros y te lo mandan. Bueno, o como sistemas oraculares. Se tira mucho de los sistemas oraculares porque es parte de sus creencias, de sus prácticas y ya no hay que trasladarse, ¿vale? Estos espacios nuevos que son virtuales te facilitan la comunicación con el otro y entonces que no encuentras las llaves, pues bueno, pues tiras de tu compañero que te va a ayudar con los oráculos que tenga para decirte cómo hacer tus cosas de tu día a día. Tu cotidianidad va tirando y va enlazándose con ese medio, con esos espacios. A todo esto lo que a mí me dio la sensación de que al final se genera una sobrecarga de información que para el que accede por primera vez o al que quiere participar o creer en esa religión, bueno, pues es como toma toda la documentación, apréndela y de aquí partes. Para el antropólogo, a mí, por ejemplo, me costó asimilar, porque tienes que ver cómo gestionas toda esa información, cómo registras toda la información de los subespacios que se generan en lo virtual. Porque no es que estudies el Wicca, por ejemplo, es que estudias Wicca, pero el Wicca te lleva a los rituales que tienen, a las festividades, por ejemplo, cómo se hace en Madrid, cómo quedan los grupos. No deja de abrir espacios. Vale. Y bueno, por ir un poco acortando de este contexto, a mí me da la impresión que al final se genera como una realidad para ellos. Cuando empiezan a vivir con la cotidianidad de ese medio para la resolución de conflictos, la resolución de dudas,
para sus prácticas diarias y su aprendizaje de vida, el ciberespacio aparece no solo como una realidad, sino como una necesidad para ellos, o por lo menos para empezar a partir y para conocerse entre ellos y luego generar grupos externos. Lo que a mí me llevó principalmente a todo esto, pues ir contando un poco, a la duda más grande es, bueno, ¿qué pasa con los conceptos de metodología que nos inculcan o que aprendes un poco, que tienes asimilados ya en tu interior cuando te enfrentas a hacer la etnografía, ¿vale? A mí personalmente, en cuanto a la parte virtual, que era solo la gestión de mi acceso, pues no me ayudaron mucho, los tuve que reconstruir porque hablan sobre cosas como, bueno, pues sobre el terreno, captar con los sentidos, que no puede haber instrumentos mediadores, que son escenarios y claro, llegas a lo virtual y todo esto tienes que tirarlo abajo. O por lo menos en mi caso, cuando te acercas también a conceptos de etnografía virtual o de ciberespacio, te dicen que es un contexto donde tienes que ver las relaciones entre el sujeto y la máquina. Lo cual tampoco me ayudaba mucho, porque no es y la máquina, es lo que pasa a través de la máquina. ¿Sabes? El ordenador es solo tu llave de acceso a otro mundo, ¿sabes? Como la llave que abre la puerta y a través de eso pasas. Entonces, bueno, pues un poco lanzar la reflexión de si a lo mejor necesitamos hacerle un hueco a la etnografía virtual dentro del concepto de etnografía y que de ahí pueda partir, o si solo podemos usarlo como una herramienta complementaria a la observación participante o qué somos.